A los que se acabaron de conectar, bienvenidos chicos, que Dios los bendiga, que les vaya muy, muy bien. Gracias por estar aquí, por asistir y bueno, que esta clase sea dirigida por el Señor, que sea Él enseñándonos todo el tiempo, en todo momento. ¿Listo, hermosos? Les voy a pedir que por favor los que pueden prender su cámara la prendan, me acompañen con su camarita encendida. Bueno, hermosos, antes de comenzar con el tema del día de hoy, alguno de ustedes que por favor nos recuerde lo que vimos hace 8 días. Rápidamente, que pueda ir revisar, recordar qué fue lo que vimos hace 8 días, de qué hablamos. Dale, Aslan. Hola profesora, ¿cómo estás? Hola. Pues la clase pasada, profe, vimos la redacción, ese fue el tema principal, y vimos que es un proceso en el cual podemos expresar ideas o pensamientos a través de un mensaje cuyo que las personas entiendan. También vimos, aparte también, cómo se puede generar ese tipo de redacción eficiente y eficaz para que las personas puedan entender nuestro mensaje, tanto oral como también escrito, profe, también puede ser. Tiene que tener una claridad, una concisión y una coherencia, también como la corrección gramatical y la adecuación. Listo, Aslan, muchísimas gracias. Entonces, sí, hermosos. Efectivamente vimos la redacción y hablamos sobre la redacción y decíamos que cuando hablamos de redactar, hablamos del arte de transmitir, ¿cierto? Que pues ideas, pensamientos, conocimiento y demás, ¿listo? Y que pues para que pueda ser entendible, que pueda ser lógico, pues necesita seguir una serie de pasos, una estructura, pues para poder transmitir la información de la mejor manera. Hasta ahí de pronto preguntas, comentarios. Listo, preciosos. Entonces nos vamos a ir de una vez a nuestro módulo. Hoy vamos a hablar de algo que complementa lo que ya hemos visto y vamos a hablar de coherencia y cohesión. ¿Listo? Entonces, lo primero que quisiera que me dijeran es, ¿qué es coherencia? Defíname en coherencia, por favor. Dale ayuda ahí a Google para definir coherencia. Dale, Gaby, gracias. Según Google, coherencia es la relación o conexión entre ideas, cosas o partes de un todo. Listo, muchísimas gracias. ¿Algo más, Gaby? Ay, yo siempre los interrumpo. No, listo, No era eso. listo, Gaby. Ahora, ¿qué es cohesión? ¿Quién me ayuda? Alguno de los que son más calladitos, que se anime hoy a decirnos qué es cohesión. ¿Qué les dice Google que es cohesión? Dale, hazla. Gracias. La cohesión es la idea del texto que conecta las diferentes palabras, oraciones o párrafos mediante ciertos mecanismos que se le denominan procedimientos o formas de cohesión. Ok, listo. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre coherencia y cohesión? Si al parecer es como lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Investiguen ahí y me cuentan cuál es la diferencia y yo les complemento la idea. Dale, Gaby, gracias. Pues la coherencia se refiere como al sentido del significado de un texto y la cohesión se refiere más a la conexión entre las partes del texto. Ok, listo, hermosos. Muchísimas gracias, Gaby. Entonces, preciosos, cuando hablamos de coherencia y cohesión, podemos decir que son términos que se complementan, ¿sí? El uno no puede existir sin el otro, pero no debemos confundirlos a pesar que son exactamente lo mismo porque no es así, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de la coherencia, podemos asociarlo también con la lógica.
Cuando yo digo que soy coherente, es o que escribo con coherencia o que redacto con coherencia, pues básicamente lo que estoy diciendo es que lo que yo estoy transmitiendo tiene lógica, ¿listo? Que está organizado de tal manera que es comprensible para que las otras personas lo puedan entender, ¿vale? Perdónenme que acá tengo un mensaje, dice, coherencia es la relación o conexión entre ideas, cosas o partes de un todo. Se puede aplicar a textos, actitudes o personas. Entonces, no va solo relacionado con los textos, sino también con las actitudes. Dice, cohesión es cómo se conectan las palabras y oraciones. Y coherencia es que el texto tenga sentido y las ideas estén bien organizadas. La cohesión une las partes del texto. La coherencia hace que tengan lógica. Listo, muchísimas gracias. Ese aporte de Santi está súper chévere. Entonces, volvemos. Coherencia que tenga lógica. Listo, que tenga sentido. Cohesión que esté conectado, ¿sí? Y en eso influye mucho el tema de los conectores, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo podría en este momento decirles, hoy está siendo un día maravilloso, no sé, el cielo está despejado, el clima es bonito, bueno, podría decirles eso. Y mi mamá es muy hermosa porque ella, sí, y entonces hay uno como que dice, pero ¿qué pasó? Ese salto ahí. Entonces es un texto o una información que no tiene cohesión. Tiene coherencia porque es lógico lo que estoy diciendo, pero no tiene cohesión porque no está conectado. Quisiera saber si hasta ahí es claro o todavía como que ¿sí? ¿Vamos? Listo, hermosos. Igual ya lo vamos a dejar más claro, pero era como para iniciar, que ustedes puedan tener como una idea principal. ¿Hasta ahí de pronto alguno quiere hacer algún aporte? Listo. Entonces vamos a ir a nuestro material. Les voy a pedir que por favor abran su módulo. Y llegamos a coherencia y cohesión. Entonces, espérenme un momentico. Yo creo que vamos a leer por párrafos. Leemos y vamos ahí de una vez explicando. ¿Listo? Laura, ¿me ayudas por favor leyendo el primer párrafo? La coherencia y la cohesión son dos propiedades fundamentales de todo texto bien construido y eficaz. Actúan como los pilares que sostienen la comprensión y la fluidez de un mensaje escrito u oral. Sin ellas, un texto se convierte en una colección de ideas inconexas y difíciles de seguir. Muchas gracias, Laura. Entonces, lo primero que debemos determinar es que la coherencia y la cohesión van de la mano y nos ayudan a redactar textos que sean coherentes y fáciles de entender. Si no están estos dos elementos dentro del texto, pues básicamente vamos a encontrar un texto desorganizado que no va a tener sentido, no va a tener lógica y va a ser difícil de comprender para el lector. ¿Listo, hermosos? Ahora vamos con el segundo párrafo. Por favor, Mariana, ¿me ayudas leyendo el segundo párrafo? El segundo párrafo. Claro, profe, ¿desde dónde es? Perdóname. Desde acá es donde dice la coherencia acá, Ok, puntico. la coherencia se refiere al sentido global del texto. La cohesión, por otro lado, se centra en la conexión lingüística entre las diferentes partes del texto a nivel superficial. Es el pegamento de las ideas, mientras que la cohesión es el tejido de las palabras. Ambas trabajan en conjunto para asegurar que un texto no solo tenga sentido, sino que también esté bien estructurado y sea fácil de seguir para el receptor. Comprender y aplicar los principios de coherencia y cohesión es crucial para una comunicación efectiva y para la producción de textos claros, largos y persuasivos en cualquier ámbito. Muchísimas gracias. Entonces, mis amores, yo creo que esta es la forma más simple de entender y es como con lo que quiero que se queden en su mente, ¿sí? Claramente toda la información es importante, pero aprendernos toda la información pues no es muy fácil, ¿no? Hay algunas personas que tienen una memoria que es
increíble, pero a la mayoría solo se nos quedan cositas, pequeños conceptos. Y este es el que quisiera que pudieran grabar el día de hoy, ¿listo? Entonces dice, cuando hablamos de, se me fue acá, espere acá, ya, acá. La cohesión, podemos pensar que es el pegamento de las ideas, ¿listo? Entonces la cohesión es el que une cada una de las ideas y permite pues que tengan una secuencia y que sea lógico, ¿listo? Espérese. Y la coherencia, vean, ¿sí ven? ¿Cómo es esta cohesión acá y esta cohesión también acá yo? ¡Ay, Dios mío, ¿será que estoy leyendo mal? Pero no, sí estoy leyendo bien. Entonces, volvemos otra vez, perdónenme. Entonces, la coherencia es el pegamento de las ideas, ¿listo? Mientras que la cohesión es el tejido de las palabras. Entonces, la coherencia es lo que nos permite verificar que todo el texto esté conectado, esté pegadito, ¿cierto? Y la cohesión es la que nos permite identificar que cada una de las palabras se una con las otras. Y yo les decía, ahí pues tiene un papel fuerte el tema de los conectores, porque básicamente es a través de ellos que podemos lograr que cada una de las ideas estén interconectadas y tengan lógica. Vamos a avanzar. Los objetivos que tiene la clase del día de hoy son: 1, producir textos comprensibles y lógicos. 2, utilizar eficazmente los mecanismos de cohesión. 3, asegurar la unidad temática y la progresión lógica de las ideas. Y 4, analizar críticamente la coherencia y cohesión en textos ajenos. Como siempre, hacerles la invitación, hermosos, a que lean lo que aparece en el módulo porque es muy importante. Ahora vamos a ir a nuestra idea fundacional y les voy a pedir que por favor la apunten, se tomen su tiempo y puedan pues tomar nota de la misma. ¿Listo? Dice, Dios es la base de todo lo que existe. Eso ya lo sabemos, ¿no? El Señor es el creador de todo, absolutamente todo. Dice, y lo que le da sentido al universo. Él es como el pegamento que une todas las cosas. Entonces debemos pensar también que estos términos también se pueden aplicar al Señor, ¿no? El Señor es el todo, el Señor es el creador de todo y por lo tanto es el pegamento que une todas las cosas. Desde cómo funciona la física, la ciencia, todos estos temas que son tan maravillosos, hasta cómo se organiza la vida, ¿no? Los sentimientos, el corazón, cómo suplimos nuestras necesidades y demás. Dice, la lógica que vemos en el mundo y cómo todo encaja de una forma maravillosa son una muestra de la inteligencia, la razón y la fuerza unificadora de Dios. Y claramente una de las maneras que el Señor utiliza para transmitir todo esto, creo que es una idea fundacional que tiene muchísima verdad, que tiene muchas cosas intrínsecas, eh, pues una de las formas claramente es la coherencia y la cohesión, ¿no? Cuando hablamos de coherencia y de cohesión, pues vemos que Dios es un Dios de orden, donde cada cosa que Él hace tiene lógica, tiene sentido y una depende de la otra. Todo está tan perfectamente conectado, ¿sí? Es tan maravilloso que sí, leía yo, que si el sol se mueve tan solo, digamos, de su posición, tan solo unos milímetros, todo colapsaría. La posición del sol, la forma en que hace sus movimientos en su eje es tan perfecta que si fallara siquiera unos milímetros, todo terminaría, la vida terminaría. Y eso lo podemos ver en todo, ¿no? Vemos cómo, por ejemplo, existe todo el tema de la fotosíntesis, donde, claro, el agua cae, luego pasa por toda la tierra, luego sube, y todo esto trae vida, y cómo el agua tiene los nutrientes y el oxígeno y los árboles. O sea, vemos que todo es una conexión perfecta que el Señor, pues, ha traído para que todo sea suplido. Hasta ahí, mis hermosos, ¿alguna pregunta, algún aporte, algo que quieran ustedes agregar? Nadita, ¿ya terminamos de escribir?
¿Sí? ¿No? Tal vez. ¿Sí? Listo. Entonces avancemos. Vamos a ir con las etimologías para poder entender un poquito más los términos. ¿Listo? Entonces, por favor, Jair, ¿me ayudas con coherencia, por favor? De acá, mira. Sí, coherencia. Origen. Proviene del latín coherentia. Se forma de co, prefijo que significa junto, con o unión. Aerere, verbo latino que significa estar adherido, estar pegado o mantenerse unido. Entía, sufijo que indica cualidad o estado. Significado literal, por lo tanto, coherencia se refiere literalmente a la calidad de estar unido, de mantenerse junto o de estar adherido íntimamente. Muchísimas gracias. Entonces, cuando hablamos de la coherencia, pues podemos referenciarlo, que es la cualidad de estar unido, de mantenerse junto, de estar adherido íntimamente y pues claramente de que sea comprensible, de que sea coherente, ¿vale? Podemos ver todos sus componentes, ¿no? Entonces tenemos co, aherere y entia. No sé, yo la verdad, chicos, no he estudiado el latín, no he investigado el latín, pero cuando veo como las etimologías y todo eso, yo digo, uy, eso es como difícil, ¿cierto? Porque es que tiene como muchas uniones de cosas, pero cada una tiene un significado, entonces creo que es como un poquito complejo, pero nos ayuda pues a entender muchísimo más los términos, ¿no? Ahora vamos con cohesión. Venga, a ver quién está por acá, que nos ayude. Samuel, ¿estás por ahí para que nos ayudes a leer? Samuel Tamayo. No está. As- Señora, Dale, ayúdame con cohesión, por favor. vale. Cohesión. Origen proviene del latín cohesio. Componentes de cohesión. ¿A comeros? Bueno. Igual que en coherencia, significa junto con adherente, el mismo verbo latino que significa estar adherido, estar pegado, mantenerse unido. Io, sufijo que indica acción o efecto. Significado literal. Padecio se refiere a la acción o al efecto de adherirse, de unirse. Listo, muchísimas gracias, Sebas. Entonces nos dice, en resumen, ambas palabras comparten la raíz latina aerere, que evoca la idea de unión, conexión y estar pegado, ¿no? Entonces ya sabemos que es aerere. Sin embargo, la diferencia de sus sufijos nos indica una distinción sutil, ¿cierto? Entonces, en coherencia tenemos entia, que se enfoca en cualidad o el estado de esa unión íntima a nivel de significado a ideas. Es la propiedad inherente de un texto de tener sentido y lógica interna. Y en cohesión SEO se centra en la acción o el efecto de unir las partes del texto a través de mecanismos lingüísticos específicos. Es la manera en que se manifiesta esa unión a nivel superficial del lenguaje. Así, la etimología refuerza la idea de que la coherencia es la unión profunda de las ideas, mientras que la cohesión es la unión explícita de las palabras y las frases que hacen visible la coherencia. Hasta ahí, mis preciosos, quisiera escucharlos. Por ahí dos o tres que me digan qué es coherencia y qué es cohesión y cuál es la diferencia, como para verificar que hasta ahí ya nos haya quedado claro. ¿Qué hacemos? Preguntamos, a ver. Sara, ¿estás por ahí? ¿Nos puedes decir cuál es la diferencia entre coherencia y cohesión? Sara Vanegas, no sabe, no responde. Natalia, Hola, profe. hola corazón, ¿cómo estás? ¿Ya entendiste? ¿Ya sabes cuál es la diferencia, hermosa?
Sí, la coherencia se refiere como al sentido general de un texto y la cohesión es como la relación, ¿sí? Perfecto, listo. ¿Alguien más que complemente lo que dijo Natalia? ¿Alguno de ustedes? A ver, ¿quién más? A ver, dale, Gaby. Pues yo lo definiría como que la coherencia es como la lógica y la cohesión es como la conexión. Muchísimas gracias, Gaby. Yo creo que, como lo dijiste, quedó perfecto. La coherencia es la lógica y la cohesión es la conexión. Perfecto. La coherencia es poder entender el texto en general y la cohesión es el uso de los conectores de ese texto que permite que haya coherencia. Un texto que no tiene cohesión, pues no va a tener coherencia. Por eso están ligadas y van de la mano. Muchísimas gracias, Gaby, porque creo que lo dejaste perfecto. No los enredaste como lo hago yo. Dice Santiago, dice, es como, cohesión es como conectan las palabras y coherencia es que el texto tenga sentido. Perfecto. O sea, ya creo que lo tenemos súper claro todos. Si de pronto alguno tenía alguna duda, creo que con esto quedó resuelta. Listo, mis preciosos, entonces vamos a seguir acá, vamos a ver este videito. En este video, pues básicamente se nos explica un poco más el tema de las propiedades del texto. Entonces, para que por favor le presten atención. También porque es que cuando apago la cámara funciona mejor. Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de lengua. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy sencillo. Vamos a ver la adecuación, la coherencia y la cohesión. Las propiedades del texto. En primer lugar, vamos a responder a la pregunta, ¿qué es el texto? Un texto es un mensaje completo que se transmite oralmente o por escrito en un acto de comunicación. La mayoría de textos están formados por un conjunto de enunciados, como podemos ver en este ejemplo. De esta forma, también son textos una receta de cocina, un prospecto de medicamento, las instrucciones de uso de un electrodoméstico, un eslogan publicitario, entre otros. A pesar de que la mayoría de los textos están formados por un conjunto de enunciados, puede haber textos con una sola palabra, como por ejemplo, cuidado. Para que un texto resulte eficaz como acto de comunicación, debe cumplir unas exigencias. La primera, adecuación. Un texto es adecuado cuando resulta apropiado al acto de comunicación para el que se crea. La adecuación depende de los siguientes factores. En primer lugar, el destinatario al que se dirige el texto. No hablamos igual a un amigo que a una persona con la que no tenemos ninguna relación. Segundo factor, la situación en que se produce el texto. No nos expresamos del mismo modo en un entorno formal, como podría ser en el colegio, que en una situación informal, con nuestros amigos. Y por último, el medio elegido para transmitir el mensaje. Los mensajes escritos exigen formas de expresión distintas de las de los mensajes orales. Segunda propiedad. Pasemos a la coherencia. Un texto es coherente cuando las ideas que contiene se expresan de tal manera que es posible comprender la información que se trata de transmitir. Para que un texto resulte coherente, sus ideas deben cumplir 3 requisitos. Principio de relación temática. Las ideas deben estar vinculadas al tema principal o a uno de sus aspectos relevantes. Principio de pertenencia. Toda idea de un texto debe ser acorde con el texto en el que se introduce y con la intención general del texto. Y por último, principio de no contradicción. Las ideas que transmite un texto deben ser compatibles entre sí. Para esto, llevarlo a la práctica, vamos a ver un ejemplo. Tenemos el siguiente texto. Echarle un ojo y leerlo tranquilamente.
Si nos fijamos, encontramos esta parte del texto que no es coherente con el resto. La población en la zona había aumentado mucho con el repunte de la actividad industrial. Ya que no cumple el principio de relación temática, esta idea no concuerda con el tema principal, que son las graves inundaciones en el área mediterránea, tampoco tiene un principio de pertenencia, ya que esta idea del texto no es acorde con la intención general del mismo, y no cumple el principio de no contradicción. Esta idea no es compatible con las otras ideas. Por lo tanto, este texto no tiene coherencia. Y vayamos a la última propiedad, la cohesión. Un texto posee cohesión cuando entre sus enunciados existen las relaciones gramaticales y léxicas que hacen que estos tengan sentido. De esta manera, el siguiente enunciado no tiene sentido de forma aislada. Si lo leemos, uno de los puntos que se abordará será la necesidad de mitigar ese cambio que, según todos los expertos, parece ya irreversible. No nos habla del cambio, por lo tanto, no cumple con la propiedad de cohesión. Dicho enunciado cobra sentido en el contexto en que aparece, dentro de un texto que trata el tema del cambio climático. Veamos el ejemplo. Dentro de un mes se celebrará en París la Cumbre Internacional sobre el Cambio Climático. Uno de los puntos que se abordará será la necesidad de mitigar ese cambio que, según todos los expertos, parece ya irreversible. Ahora este enunciado sí ha cobrado sentido, por lo tanto, cumple la propiedad de cohesión. Para la propiedad de cohesión debemos destacar los conectores textuales, que son los siguientes. El uso de conectores es uno de los principales mecanismos de cohesión de un texto. Sin embargo, en ocasiones, un texto puede carecer prácticamente de conectores y mantener la cohesión, como por ejemplo este de aquí. No hay casi conectores, pero sí tiene un sentido. Esto se puede deber a la intención estilística propia del lenguaje literario o una intención comunicativa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Te voy a dejar ejercicios en la descripción de este vídeo y espero que te haya gustado el vídeo tanto como a mí. Resalientes, hoy vamos... Listo, mis hermosos. Entonces, hasta ahí de pronto preguntas, aportes, alguna duda o es claro. Realmente el tema no es que sea complejo, creo que es más bien como sencillito, pero no sé ustedes qué opinan. Bien. Listo. Entonces vamos a avanzar. Y vamos a hablar pues en general de cada uno de los dos puntos para poder indagar un poquito más sobre sus características y demás, para poder como ampliar un poco más el concepto. ¿Listo, hermosos? Entonces vamos a iniciar con la coherencia. Dice, la coherencia se puede clasificar principalmente en función en función del nivel al que opera. ¿Listo? Entonces tenemos la primera que es coherencia global o general. Dice, se refiere al sentido general del texto en su totalidad. Un texto con coherencia global mantiene un tema central claro y todas las partes, párrafos, sesiones contribuyen a su desarrollo. Entonces, cuando hablamos de coherencia global o general, estamos hablando de que el texto, aunque aborde diferentes aspectos, se está centrando en un tema central. ¿Listo? Y ahí fui redundante. Entonces, valga la redundancia. Las características que tiene la coherencia global. Entonces, la primera, unidad temática. El texto trata sobre un único tema principal, ya lo habíamos dicho, ¿no? Propósito comunicativo claro. El autor tiene una intención definida al escribir. Entonces, ya sea informar, ya sea persuadir o ya sea narrar. Organización lógica general. La estructura del texto sigue un orden comprensible, introducción, desarrollo, conclusión o esquemas más complejos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en su normalidad los textos vienen así, traen una introducción, luego se trae un desarrollo y finalmente se concluye, ¿no? Si es una historia, pues trae un inicio, luego trae como el nudo, que es donde se desarrolla toda la historia y por último un final. Entonces, si vemos en los textos, la estructura por lo general es la misma. Oiga, hoy estoy más trabada de lo normal. Adecuación al contexto. El contenido y el enfoque son apropiados para la situación comunicativa y el público. Recordemos que el contexto es todo lo que rodea como tal el tema que se está tratando, ¿cierto? Entonces, el lugar, de pronto el entorno, las personas a las que va dirigido, todo eso que está como alrededor.
¿vale? Entonces, pues todo el contexto está enfocado ¿en qué? Pues en la información que se quiere transmitir. Y eso es la coherencia global. ¿Hasta ahí preguntas o aportes? Nada de nada. Listo, hermosos. Entonces vamos a ir a la coherencia local o parcial. Entonces tenemos global o general y local o parcial. Dice, se refiere a la conexión lógica entre las ideas dentro de un párrafo o entre párrafos adyacentes. Asegura que las oraciones y los párrafos se relacionen de manera significativa. Entonces es más específica, ¿listo? Se centra ya no en el texto en general, sino en que cada una de las ideas o en que cada uno de los párrafos pues puedan tener esa coherencia y esa lógica. ¿Listo? Características. Relaciones lógicas explícitas o implícitas. Las ideas se conectan mediante relaciones de causa-efecto, contraste, ejemplificación y adición. ¿Listo? Entonces, las relaciones son lógicas y cada idea se conecta, aunque sean frases, aunque sean párrafos, aunque sean textos más extensos, todos están completamente conectados. ¿Listo? Progresión temática. La información nueva se introduce de manera gradual y se relaciona con la información previa. Entonces, a pesar de que se traten cosas diferentes dentro del texto, pues tienen una conexión o una relación y se busca que el uno pues se relacione con el otro para que pues tenga coherencia. ¿Listo? Lo vamos a dejar hasta acá, hermosos, porque ya se nos va a terminar el tiempo y se nos va a cerrar la sesión. Entonces, 9:50, preciosos, nuevamente conectados por si tienen alguna duda o alguna pregunta. Ya nos vemos. Listo, hermosos, 9:50.